Carísimos en Cristo, bienvenidos a esta consagración a Jesús por María que estamos realizando Frisidim y Mater Fátima. Ya nos encontramos en el día número 9. Ya ahora sí estamos acercándonos al final de esta primera etapa, de esta primera semana. Y yo creo que ya nuestro corazón se va aclarando. Queremos dejar el mundo, queremos dejar limpio nuestro corazón, nuestra alma, de todo aquel obstáculo que puede impedir mi relación con Dios. Precisamente, San Luis María Griñón de Montfort va preparando una pedagogía espiritual de 33 días para ir, por un lado, limpiando, quitando, purificando y después sembrando para que dé como fruto esa consagración a Jesús por María. Yo me entrego totalmente a María para ser totalmente de Jesús. Y bien, yo creo que vamos con alegría. Hemos dicho que son temas quizá incómodos, difíciles para algunos quizá digerir. ¿Por qué? Porque pues hay que escarbar un poquito en nuestro corazón y a lo mejor nuestro corazón no está del todo en paz. Pero es muy sano, muy pedagógico, porque ¿quién de nosotros, recuerden que todo esto nos está preparando para una confesión general y bueno, esperemos que cuando la podamos hacer con el sacerdote, pues será una grande alegría. La confesión general es una grande noticia. Tú vuelves a empezar una vida después de haber pedido perdón. Entonces imagínate, volver a tener el corazón como si estuviera recién bautizado. Pues eso no cualquiera lo puede decir. Bien, entonces el tema de hoy, día 9, vamos a hablar de las postrimerías, que es la muerte, el juicio particular y el juicio universal, ¿sí? Después vienen otras postrimerías, pero al menos vamos a tratar de abarcar esas tres. Cada una de ellas daría hablar meses y meses, porque son temas muy profundos. Imagínense sobre la muerte, lo que no se puede decir. Pero precisamente quiero aclarar que será una pequeña síntesis de lo que la doctrina católica, desde el Catecismo de la Iglesia Católica o autores, grandes teólogos como estamos siguiendo de la mano Antonio Rollo Marín, fray dominico, pues él nos va llevando y el Catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia nos va ayudando a entender estas verdades de fe. Bien, pues pedimos luz al Espíritu Santo para estar bien abiertos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a empezar con el Evangelio según San Mateo, 25, del 31 al 41. Saben que habla del juicio universal, el juicio cuando ya vendrá el Hijo del Hombre. Pero nos va a ayudar a pensar en la muerte, en el juicio particular y también en el juicio universal. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, ¿qué va a pasar? Y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Ya viene como Cristo Rey, no viene como, digamos, en la fragilidad de la naturaleza. Dice, y serán reunidas ante él todas las naciones, vivos y difuntos. Por eso ahí viene ahora lo vamos a ver todo esto, pero viene la resurrección. Primero resucitamos y después seremos presentados todos, de toda la historia de todas las naciones. Él separará a unos de otros. Fíjate, no va a dar lo mismo a todos. Como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo.
porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Todo esto lo tenía yo en mi corazón, en mis necesidades, las necesidades de mis hermanos, y yo lo tenía en mi corazón y fui a realizarlo, obras de caridad. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? Y el rey les dirá, bueno, recuerden que es un párrafo más largo, pero estamos haciendo una síntesis. Entonces me salto porque lo repite varias veces. O sea, si a alguien no le queda claro las obras de misericordia, es que porque no conoce este evangelio, pero la repite 3 veces. Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y lo continúa, ¿no? Y ahí, entonces son 4 veces, porque primero pregunta el que se va a salvar, el justo. Después presenta a los réprobos, o sea, los que se van a condenar, que no me distes de ver, no me visitaste, y dicen: Señor, pero ¿cuándo te vistes? Te vimos. Entonces 4 veces repite las obras de misericordia, 4 veces en este pasaje. En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. El decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo es una verdadera falsedad, un verdadero engaño. Es la prueba del amor a Dios. ¿Qué tanto estoy amando? ¿Qué tanto estoy haciendo por el prójimo? Bien, pues vamos a meditar un poquito sobre la muerte. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la muerte? El hombre, antes del pecado original, había recibido de Dios privilegios importantísimos, gratuitos, y uno de ellos era la inmortalidad. El hombre tenía un inicio, iba a estar un tiempo en el paraíso terrenal, y después, al terminar ese periodo, que no se sabe porque pues se truncó con el pecado, nadie pudo ir al cielo, los primeros ofendieron a Dios, por lo tanto no tuvimos esa experiencia y nadie la puede conocer hasta que no vayamos al cielo y conozcamos la obra de Dios, ¿no? La obra que Dios tenía para el hombre. Entonces, íbamos a vivir un tiempo y después, sin ningún trauma, sin ningún dolor, ningún sufrimiento, pasar a la vida eterna. O sea, ya vivir aquí en paz, en justicia original y gracias o santificante también. Y bueno, pasaríamos al cielo a gozar de Dios, o sea, a aumentar nuestra alegría, gozo, etcétera, eternamente, porque aquí era temporal. Era maravilloso, temporal, pues allá grande. Pero pues no fuimos fieles. Digo no fuimos porque empezaron nuestros primeros padres, pero ahora también nos toca a nosotros. ¿Qué hago yo con mi vida? Y aquí uno no siempre corresponde con fidelidad. Entonces, ese privilegio gratuito de no morir se termina con el pecado original, se pierde. Pero entonces al pecar se perdió para sí y para todos los descendientes este privilegio gratuito de parte de Dios. Entonces, la causa final de la muerte es la separación del alma del cuerpo. El alma, esto es filosofía, es la forma, es el principio que da vida al cuerpo, materia, ¿sí? Yo ahora soy, fíjense, soy hidrógeno, soy oxígeno, soy líquido, o sea, todo, tengo proteínas, tengo metabolismos, tengo temperaturas, tengo procesos, etcétera. Todo eso es el cuerpo humano vivo, ¿sí? Pero ¿quién hace que ese cuerpo humano reaccione? Porque si tú me quitas el principio vital, que es el alma, el cuerpo se convierte, se pudre, se pierde. Mira, ahora yo no estoy, o sea, te vas envejeciendo, que también esa es una constatación del pecado. O sea, antes no se envejecía, tenían una edad, digamos, plena, juvenil, si quieren verlo así, y después se pasaba. En cambio, fíjense, nosotros ahora nacemos, llegamos como a un desarrollo, una plenitud de desarrollo físico y después se deteriora el cuerpo con el tiempo hasta que perece el cuerpo. Entonces, todo eso es causa del pecado original. No habría nada de esto si no hubiera habido ese pecado original. Bueno, entonces,
se separa, como decíamos, el principio vital se separa del cuerpo y el cuerpo fallece y se descompone y se convierte en comida, perdón el que lo diga, pero es así, de gusanos, de animales, y después te conviertes en polvo. O sea, la naturaleza te desintegra. O sea, mejor se queda un huesito por ahí que puede durar hasta siglos si quieres, pero la persona ya no está ahí hasta que no venga la resurrección de la carne. Entonces, el cuerpo fallece, se deteriora cuando se separa el principio vital del alma, y ahí ya fallece la persona. Esa es la muerte. Y entonces, con la muerte del cuerpo termina para el alma, ¿sí? O sea, el alma es infundida de parte de Dios en la persona, o sea, ya me convierto en persona, con esa unión de los espermatozoide y óvulo que da la materia, la sustancia, digamos, la sustancia para que pueda ser vivificada por el alma humana, y de ahí se desarrolla la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de biología, estamos hablando de filosofía y lógicamente de teología, para entender el nacimiento de la persona. Se puede ver, y también podemos ir hasta pues de las ciencias, ¿no? Ciencias como filosofía, ciencias naturales, embriología, etcétera, todo lo que comporta todo el seguimiento de los procesos. Bueno, cómo Dios interviene, cómo participan las causas segundas, ¿sí? Nuestros padres biológicos, etcétera. Pero ahora no estamos en ese tema. Ahora estamos que sabemos que Dios infunde el alma, que es el principio vital. Cuando con la muerte se separa, quiere decir que ya ha terminado el estado de vía. Aquí estamos bueno, utilizamos quizá una palabra más cercana, ¿no? Somos peregrinos de este mundo. Peregrinos, yo no me voy a quedar aquí toda la eternidad. Soy peregrino, porque seré llamado a la vida eterna, ¿no? Entonces, y así penetrará para siempre en el estado de término. Y ahí ya estamos hablando de que ya termina mi vida, fallezco, no es traumático, la muerte no debería ser traumática para el que vive en Dios, sería una alegría, porque ahora sí pasamos a la verdadera vida, pero ya terminó. Esta persona ya terminó su peregrinación. Hasta que no resuciten los cuerpos, estaremos separados el cuerpo y el alma. Por lo tanto, ya en ese estado de término ya no puede ni pecar ni merecer. Ya estás donde tienes que estar. Más allá de la muerte, no hay posibilidad de cambiar de destino. Después de fallecer, ahora vamos a ver cómo se da esto, pero ya te vas a tu destino eterno. Ya no hay cambio. La preparación para la muerte. Hay dos tipos de preparaciones. La remota, ¿sí? Que es nos ayuda a vivir conscientemente o prepararnos conscientemente para vivir en gracia de Dios continua, porque la puedo perder por un pecado, pero si he pecado, salgo corriendo a la confesión para recuperar la vida de gracia. Bueno, pues eso se llama preparación remota, vivir en gracia de Dios. Y luego la preparación próxima para la muerte, pues son recibir los sacramentos, los auxilios espirituales que la Iglesia nos ofrece, ¿no? Pues imagínate el rezo del rosario, la coronilla Divina Misericordia en el moribundo, los sacramentales, aparte de los sacramentos, lo principal son los sacramentos, pero yo puedo recibir los sacramentales. No sé, mi familia me puede poner agua exorcizada, ponerme un trocito de sal exorcizada, etcétera, poner aceite exorcizado en la habitación para protegerme de los últimos ataques del maligno, etcétera. Entonces hay dos preparaciones, ¿sí? Remota y próxima. Si tú combinas las dos en positivo y negativo, nos da 4 tipos de preparaciones. Ahora las vamos a ver con ejemplos muy fuertes que nos tienen que hacer pensar. La peor es sin preparación ni remota ni próxima. O sea, una persona que rechazó a Dios toda su vida, inclusive podríamos decir la persiguió, y digamos, próxima, ya sabiendo que estaba en el lecho de la muerte, tampoco pidió los sacramentos. Por ejemplo, contrario a eso está San Patricio, perdón, no San Patricio, Patricio, el esposo de Santa Mónica.
Ya ven que Santa Mónica lloró por San Agustín mucho y se sacrificó, rezó, ayunó, etcétera, rezó todo lo que pudo hacer por la conversión de San Agustín, pero también por su marido, que era pagano, no estaba bautizado. Entonces vivía en pecado mortal. Entonces no tuvo preparación remota, pero sí próxima, porque pidió los sacramentos. En cambio, aquí estamos hablando de que no quiso vivir para Dios durante su vida, rechaza a Dios y estando ya en el lecho de muerte, Patricio, el esposo de Santa Mónica, pide los sacramentos, esta persona no los pide, no pide ningún auxilio. Muchos terminan con una terrible desesperación. Ahora vamos a poner un ejemplo que nos va a poner la piel de gallina. Impresionante. Entonces, hay muchos testimonios y experiencias científicas que se da entre la muerte, digamos, decretada por el médico, la parte externa, material, fisiológica, y la verdadera separación del alma. Ahí se da un instante que algunas personas se atreven a decir en torno a 15 minutos. No se sabe, y la iglesia nunca se ha pronunciado en esto. ¿Cuándo se separa exactamente el alma del cuerpo? No se sabe, porque el médico dice clínicamente, precisamente ay, se me fue, no quiero dar el término, pero incorrecto, ¿no? En bioética se estudia, ¿no? Entonces, cuando ya viene la muerte, le llamamos vulgarmente la muerte cerebral, pero tiene un término más científico, ¿no? Entonces, cuando ya es irreversible ese daño acá, ya no hay cuerpo. O sea, ya no hay vida en el cuerpo. Porque fíjense, hay personas que pierden el conocimiento, los que están le llaman estado vegetativo, ¿no? Entonces, esas personas tienen alma. Por eso, aunque son ayudadas y alimentadas y hidratadas también, entonces viven esas personas autónomamente, o sea, con ayuda, pero la persona vive. En cambio, hay una forma, ¿sí? Médicamente, de mantener una persona, ya murió, o sea, ya hubo separación de alma y cuerpo, pero a lo mejor le mantienen bombeando la sangre, ¿no? Entonces, pareciera, parece que vive, o dicen que vive, pero no es verdad, porque el deterioro se empieza a dar en el cuerpo, ya empieza a descomponer. Entonces, pero sin embargo, imagínate, si separa el corazón, que no es criterio de muerte, es un encéfalo, se me olvida el nombre, ¿no? Pero tiene un término muy preciso. Entonces, cuando se da esa situación, ya es irreversible. Me pueden mantener el corazón bombeando, artificialmente bombeando sangre, entonces mi deterioro corporal será más retardado. Y entonces, no, nosotros podemos mantener viva a la persona. No, tú estás manteniendo, irrigando el cuerpo. Y bueno, pues tiene reacciones, sí, pero no significa que esté vivo. Porque si estuviera vivo, con el principio vital que hace que se mueva el corazón, pues se movería solo. Porque tienes que hacerlo mecánicamente, ¿sí? Pero bueno, aquí hay un grande debate. Y sobre todo lo más importante es que la iglesia no ha dicho en qué momento se separa el cuerpo del alma. Clínicamente se dice ya, parece ser que aquí. Pero, ¿qué se fue? ¿En 5 segundos? ¿Una milésima? ¿Una centésima? No se sabe en qué momento se separó. Por eso digo, y todos son, digamos, aproximaciones que podrían ser después con la confirmación, se podrían decretar o entender como reales, ¿no? Pero bien, no es tampoco el tema. Solamente quería decir que puede haber un periodo entre lo que el médico reconoce como una persona que ha fallecido y digamos, el abandono del alma del cuerpo, ¿no? A lo mejor ya no está como principio vital, pero se va separando. No sabemos. Imagínense, poco a poco. Dios permite que a lo mejor sea poco a poco. Y se va. Pero como eso no importa ahora, eso no importa. Lo importante es que se va a separar el alma del cuerpo. Esto sí es lo que importa. Entonces, por eso dicen, bueno, en ese campo, cuando una persona fallece, yo le puedo dar a una persona en esos momentos, fíjense cómo es la iglesia de buena, yo le puedo dar la absolución bajo
bajo condición. Si tú me escuchas, o sea, si el alma todavía está ahí, a lo mejor yo ya no veo signos, yo no sé exactamente, porque a lo mejor ya perdió la conciencia, ya no está respirando, pero fue 1 minuto, 2 minutos y ya el alma se separa. Bueno, pues si yo llego en ese momento, por ejemplo, en un accidente, y yo veo, me tocó un caso cuando yo era, bueno, ni era seminarista, pero recuerdo un sacerdote que acaban de balacear a una persona en Colombia, ya hace años, 20 y tantos años, 27 años, y me impactó mucho porque el padre dijo, para. Y paramos el coche, yo no iba conduciendo, pero se bajó el sacerdote. Y acababa de fallecer, no sabíamos, yo no supe nunca cuántos minutos, pero decían, le dijeron al padre, acaba de fallecer esta persona. Y entonces él aplicó eso, se acercó al oído y le dijo, si tú me escuchas y estás arrepentido de tus pecados, di conmigo, Jesús, ten piedad y misericordia de mí, porque soy un pecador, y le absuelve. Si esa persona escuchó y se arrepintió, esa persona está perdonada. Porque testimonio de experiencias de que en ese periodo puede haber minutos, no sé, segundos, pero puede escuchar, puede estar el alma atenta y recibir antes del juicio particular, puede ser perdonado. Qué bonito, fíjense. Por eso siempre atender un accidente, porque nunca sabes. A mí sí ya me pasó, éramos 2 sacerdotes, un accidente durísimo, era de Cuernavaca, creo, a Ciudad de México, o Puebla, íbamos llegando, no, Tlaxcala, de Tlaxcala a Ciudad de México, estábamos entrando a la Ciudad de México, un accidentazo terrible, en 2 camiones, pero trailers, de estos, bueno, Kingworth impresionante, y la persona estaba ahí medio inconsciente, pero ella sí, aunque estaba muy mal, sí pudo decir algo, o sea, sí pudo responderle al padre. Entonces el padre se acercó, porque pues, no podían sacar a la persona, estaba dentro de la cabina, y se acercó, y me escucha, no sé qué, soy un sacerdote católico. El pobre estaba totalmente, pues, muriendo. No, llegó la ambulancia y se lo llevó, no supimos si murió o no. Pero se acerca y le dice, si tú te arrepientes, soy un sacerdote católico, si tú te arrepientes de tus pecados, creo que le llegó a decir que sí, se arrepentía de todos sus pecados, ahí no iba a hacer una lista, y el sacerdote le absuelve. Entonces imagínate, independientemente de qué pasó físicamente con esa persona estaba preparada. Bueno, estamos hablando de que podemos rezar la coronilla de la misericordia por todos esos agonizantes para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Y Cristo le dice a Sor Faustina Kowalska que si se reza la misericordia divina no cae en la muerte. Llevo uno, son 4, y ese es del juicio particular, de la muerte, perdón, me falta el juicio particular y el juicio universal, no me va a dar tiempo, pero es que es interesantísimo este tema, si no ya lo tendremos que hacer en alguna otra ocasión. Voltaire, esto es interesante, por eso se va a alargar un poquito, porque vamos a ver cómo murió Voltaire. Hay 2 testigos, el médico y la dueña de la casa, de cómo murió Voltaire. Voltaire murió imprecando, despreciando, blasfemando contra Dios. Voltaire, yo no lo puedo asegurar, pero según el testimonio, no se salvó. No se salvó. Él terminó con un odio, odiaba a Dios. Entonces, ni en su vida persiguió a Dios y lo odiaba, y al final de su vida, lleno de rabia, de ira, etcétera, blasfemó, insultó a Dios. Entonces, él no buscó a Dios. Dios sí le envió gracias durante toda la vida. Le ofreció a Voltaire como las ofrece a ti y a mí, pero él las rechazó todas, según estos testigos. Mira, ¿qué dice el médico? Poco tiempo antes de su muerte, Voltaire, preso de furiosas agitaciones, gritaba furibundamente: «Estoy abandonado de Dios y de los hombres». Fíjate, se dio cuenta de la realidad que vivía. Hubiera querido yo que todos los que han sido seducidos por sus libros, hubieran sido testigos de aquella muerte, a ver si es lo que quieren también para ellos. No era posible presenciar semejante espectáculo. Un médico que está acostumbrado a ver muertos, esa muerte no la podía soportar, o sea, solo de verla no la padeció. Yo no puedo acordarme de él sin horror, del médico. Cuando se convenció de que todo lo que se hacía para aumentar sus fuerzas producía un efecto contrario, más odio, más rabia, más rencor. La muerte estuvo siempre ante sus ojos. Desde ese momento la rabia se apoderó de su alma. Así murió Voltaire. Voltaire, no, yo no sé pronunciar francés.
Pero la marquesa de Villette, que es donde murió, también lo vio. Dice, contó después más de una vez a su familia los detalles de aquel fin horrible. Ella también lo vio. Lanzaba gritos desaforados, se revolvía como una bestia, imagínense. Se le crispaban las manos, dice, se la laceraba con las uñas el cuerpo de la desesperación. O sea, este murió sin preparación remota ni próxima. Este vivió odiando a Dios. Mira cómo muere un hombre odiando a Dios. Pocos minutos antes de expirar llamó al abate Gaultier, pero ya era tarde. Varias veces quiso hicieran venir a un ministro de Jesucristo, pero los amigos de Voltaire, ¿sí? O sea, él como que tuvo, fíjense, un momento de gracia, pero los amigos de Voltaire que estaban en casa se opusieron. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba diciendo que sentía una mano invisible arrastrarle ante el tribunal de Dios. Invocaba con aullidos espantosos a aquel Cristo que él había combatido durante toda su vida. ¿Sí? O sea, tuvo un momento de gracia, pero sus amigos no le ayudaron, y entonces cayó en la más grande desesperación. Maldecía a sus compañeros de impiedad, después injuriaba al cielo, fíjate. No pidió misericordia, injuriando al cielo una vez tras otra. Lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salían de la boca y de las narices. Tú y yo no podemos condenar a Voltaire, pero esta es la experiencia de los que lo vieron hasta el último suspiro, maldiciendo a Dios. Había olvidado este momentito, tuvo un momentito como de gracia, de que quiso arrepentirse, quiso como rehacerse, pero como no se lo dieron sus amigos, fíjate, también hay que cuidar las amistades, se hundió más en la desesperación. Satanás le habrá estado castigando para que no se arrepintiera, para que se desesperara. Desesperación. Parece que eso es lo que denota estos testimonios. Desesperación. La misericordia de Dios lo hubiera rescatado, pero no encontró una luz. Tuvo una pequeñita luz, que esto, fíjate, denota que Dios le volvió a ofrecer una oportunidad, pero porque no se la dio o porque los amigos no se la provocaron, terminó desesperándose. Con preparación próxima, pero no remota, ¿sí? Son los que viven mal, en pecado, se burlan de Dios, etcétera, 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 y al último tienen una oportunidad, porque a lo mejor Dios es bueno, porque la familia rezó muchísimo. Esta persona no buscó a Dios, ni buscó los sacramentos, ni nada, pero Dios le permite tener al último un momento de gracia, como pudo haber tenido Voltaire en ese instante, y este sí lo acoge. Este personaje sí lo acoge. A la hora de la muerte se ven horrorizados por el abismo en el cual se están precipitando y bajo el influjo de una gracia, de la misericordia de Dios, vuelven a Él, reciben los santos sacramentos llenos de arrepentimiento. Son rarísimos los casos. No se puede confiar en la gente. Bueno, entonces yo me voy a portar mal, pero seguro, Señor, al final ayúdame. Son rarísimos estos casos. Es una imprudencia confiar que al final no me va a condenar. Dios al final seguro que me va a salvar. No juegues, porque dice San Pablo en Gálatas 6:7, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. San Pablo, que es palabra de Dios. Bueno, aquí está un ejemplo de alguien, rarísimo el caso, pero que se puede dar, Víctor Hugo. Vamos a leer la historia de Víctor Hugo que nos trae Rollo Marín. Según las declaraciones de un testigo, el desventurado autor de Los Miserables había prometido a su madre rezar todos los días un Ave María. Fíjate, era cristiano, era católico, rezaba a la Virgen al inicio de su vida. El padre Luis había entablado amistad con el poeta y un día Víctor Hugo le preguntó qué pensaba de sus obras. Como un amigo, pues, ¿qué tú piensas de lo que hago? El sacerdote le dijo que al principio tenía un estilo encantador y lleno de fe. Fíjate, se fue pervirtiendo. Pero que ahora le parecía que había pedido prestada la pluma y las ideas de Satanás. La degradación de su alma. Por soberbia, por vanidad, por dinero, por lo que fuera. Lejos de molestarle estas palabras, fíjate, fue la gracia que Dios le puso, llenaron de lágrimas sus ojos
y le pidió al sacerdote que le dejara adornar el altar de la capilla de su colegio durante el mes de mayo. Fíjate, un hombre alejado de Dios, pero ya la gracia, ¡ping! Podría haber estado como estilo Voltaire, ¿no? Pues ¿sabe qué? Yo soy esto, así escribo, estos son mis obras, así me parece que yo debo escribir. Usted no entiende nada de esto, y pudiera haber atacado a la iglesia, pero sin embargo, como era amigo, Dios se utilizó de la amistad para lanzar una gracia a este hombre que no buscaba a Dios. Lo vivía con Dios al inicio en su juventud, por eso le había prometido el Ave María a la Madre, pero ya no vivía con Dios. Fíjate, para que un sacerdote le dijera, parece que le has pedido prestada la pluma y las ideas a Satanás, o sea, ¿cuánto te has corrompido en tu corazón? Pero la gracia toca el corazón de este miserable, nunca mejor dicho, que le ha escrito Los Miserables. Y entonces Víctor Hugo engalanó el altar de la Santísima Virgen con magníficas flores. Es muy probable que esto le provocó la salvación. El sacerdote se enteró de la muerte de Víctor Hugo y habló con el médico que le había asistido, que era cristiano y devoto, y le aconsejó al poeta llamar al sacerdote. O sea, el médico, fíjate, decía, llama a un sacerdote porque ya no sales de esta, vas a morir. Él quería hacerlo, pero sus amigos, le negaban, no, si tú eres ateo, ¿cómo vas a pedir ahora que la iglesia te venga a ayudar? El médico consiguió quedarse a solas con Víctor Hugo y consiguió, con la ayuda de un vecino también católico, llevar a un sacerdote, y desde la ventana le absolvió de sus pecados. Por lo tanto, arrepentimiento y fervor tales, y entonces este corazón endurecido se había deshecho en lágrimas. Después de la absolución, 1 hora más tarde, fallece Víctor Hugo. Habrá pasado en el purgatorio, probablemente. Nadie puede condenar a nadie y la iglesia es la única que puede asegurar quién está en el cielo. Simplemente estamos haciendo, según la vida que llevaron, pues una aproximación. Yo no puedo asegurar dónde está Víctor Hugo en estos momentos, pero pues según lo que pasó, fue absuelto, por lo tanto, fue perdonado de todos sus pecados, su arrepentimiento le salvó. Que tuvo que purificarse, lo más probable. Solo Dios sabe. Miren, el buen ladrón tenía grandes pecados, puede haber dicho el Señor, te perdono tus pecados, pero te vas a ir al purgatorio, porque vas a purificar. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso solamente podemos hacer una aproximación. Pues me parece que Hitler no se arrepintió de su vida, en su vida, ¿no? Porque se suicidó, como San Judas, ¿no? Se desesperaron y se suicidaron. Ahora, ¿qué pasó mientras se suicidaba? En el cielo lo sabremos si está o no está esas personas. Entonces, por eso ahora no podemos ni condenar a nadie y canonizar solo la iglesia. Con preparación remota, pero no próxima. Pues estas personas son las que viven en gracia. Son hijos de Dios, cultivan su vida espiritual, etcétera, 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 pero no tuvieron, a lo mejor por un accidente, o murieron dormidos. Imagínate, yo estoy en gracia, yo me acabo de confesar hace poco, hace 2 días, no ayer, sí, es mi segundo día de confesión, que me he confesado, y si yo muero, pues, que yo sepa, no he hecho nada grave. Entonces, si yo muero y dormido, pues no pudieron aplicarme los sacramentos, porque al día siguiente, después de unas horas, me encuentran ahí en la cama muerto, pues no supimos a qué hora murió. A lo mejor fue a la medianoche y lo encontramos 14 horas después, porque no le vimos por aquí al Padre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no se condena. ¿Por qué? Porque vive de forma regular en gracia. No recibe los últimos sacramentos, que a lo mejor lo hubieran purificado, lo hubieran fortalecido, etcétera, etcétera, pero pues Dios así lo dispuso. Y estas almas vivieron, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Vigilad y orad, porque también no sabéis cuándo vendrá el ladrón. Y por último, la preparación remota y próxima. Qué bonito. Son los santos. La mayoría de los santos ha vivido así. ¿Por qué? Porque viven siempre en gracia, en amistad con Dios, viven cristianamente, se dedican a Él, y Dios, claro que también les recompensa. A algunos les permite pruebas,
San Alfonso María Ligorio tuvo unas pruebas de escrúpulos. Santa Josefina Vaquita tuvo también unas luchas muy grandes contra el enemigo, etcétera. Pero sin embargo, Dios sabía que estaba o purificándole lo último, o sea, ellos estaban aprovechando en ellos, en esas muertes tan bellas. También Santa Teresita, el Niño Jesús, sufrió mucho en su muerte, en el hecho de su muerte. Y sin embargo, ni desesperan, ni fallan, ni claudican, al contrario, se fortalecen en la fe. Bueno, pues es una muerte cristiana. Muchos de ellos murieron con serenidad y gozo, y así comienzan a vivir la vida verdadera. Saben que este valle de lágrimas está terminando y comienzan una verdadera vida en Cristo. Decía Bossuet, un grande autor espiritual, decía francés, quien no desea la muerte no es cristiano. Fíjate, porque el que está preparado, los santos, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Tan alta vida espero que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. Estaba pensando, Pablo dice lo mismo, o sea, todos los santos prácticamente están mirando al cielo y dicen, pues, si esto es, ahora estoy leyendo Sor Faustina Kowalska, que la tenemos aquí, en su diario de Sor Faustina, el diario de Sor Faustina me ayuda ahora a tener nuestra foto de los pastorcitos. Bueno, ella precisamente le habla la vida, esta vida, y vaya que amó a Dios, amó a los hombres, hizo la voluntad de Dios como ninguna, pero le llama destierro. Ella siente nostalgia de su Dios, al que ama totalmente, y le llama destierro a esta vida. ¿Por qué? Porque está deseando ya encontrarse con Dios. ¿Quién puede amar el fin sin amar la muerte? Si yo quiero ir al cielo, pues, y el requisito, el medio para ir al cielo es morir, pues no puedo tenerle miedo, no deberíamos. Yo sé que nos impone a todos, pero estamos hablando con fe. Si yo amo, deseo estar con Dios en la eternidad, pues la muerte es la posibilidad. Entonces, Señor, cuando tú quieras, llámame. Entonces, si estoy convencido de que la tierra es un destierro de las almas, un valle de lágrimas, donde se viven miserias, pues estoy dispuesto a morir cuando Dios quiera y lo más pronto posible. San Francisco Javier dice, con ojos llenos de lágrima, el crucifijo en sus brazos, decía, en ti, Señor, he puesto toda mi confianza, no seré confundido eternamente. Y se fue. San Francisco Javier se va al cielo. Y con un semblante, dicen, quienes fueron testigos, semblante de alegría celestial. O sea, imagínate, nosotros estamos feas porque estamos tensos, nerviosos, pecadores, y expira dulcemente en el Señor. San Luis Gonzaga daba gracias a Dios porque moría joven, 19 años, y ya se iba. Y el confesor, antes de morir, le aseguró que no había perdido la gracia bautismal. No cometió San Luis Gonzaga un solo pecado mortal. Santa Catalina de Siena también aspiraba a morir para poder encontrarse con el Señor. Y Santa Teresita del Niño Jesús le pregunta al padre que si estaba resignada a morir, 24 años, casi 25, y le dice, no, resignada no estoy. Dice, Padre mío, resignación se necesita para vivir. Fíjate la sabiduría, resignación se necesita para vivir, pero no para morir. Lo que tengo es una alegría grandísima. Ella sabía que se iba a encontrar con Dios y tenía una alegría lindísima y grandísima. Bueno, como ven, no podemos hablar del juicio particular, ya hemos pasado de la media hora, y del juicio universal. Si nos da tiempo en otra ocasión, los tocaremos, ¿sí? Y si no, pues en un cursito. Recuerden que Mater Fátima y Frisidim están haciendo muchas charlas de formación. Ahí lo vamos a tratar el tema con más calma. Les doy mi bendición y nos vemos mañana. Por lo tanto, fíjense, la muerte no es una tragedia, es una alegría. Señor, dame anhelo y deseos, por la esperanza, por el amor, por la fe, de encontrarme un día con la muerte. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.